Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Héctor Aponte, estudiante del programa de Administración de Empresas en la modalidad de homologación, de acuerdo al convenio entre el Politécnico y el Ministerio de Defensa. El día de hoy me corresponde realizar la sustentación del trabajo para la materia de microeconomía. Entonces, inicialmente, lo que voy a hacer es poderlos contextualizar, explicarles cada uno de los temas que vamos a manejar durante todo el desarrollo para que los entendamos de una manera adecuada. Voy a explicar cada uno de los conceptos y más adelante mis compañeros van a ir explicando las gráficas y todo el proceso. El primer término que debemos entender es la palabra economía. Economía es aquella ciencia que se enfoca en estudiar los recursos que se utilizan para producir bienes o servicios que van enfocados a satisfacer una necesidad en la sociedad. Luego tenemos la microeconomía. La microeconomía se enfoca en un estudio a nivel individual, a un nivel más pequeño, enfocado en un producto específico o en una empresa específica, analizando los consumidores de determinado producto, los proveedores, la capacidad que tiene la empresa para poder satisfacer las necesidades en un área pequeña, específica, podríamos decirlo de alguna manera, a nivel local. Siguiente término, factores de producción. ¿Cuáles son o qué son los factores de producción? Los factores de producción son esos recursos que se necesitan para poder producir un bien o un servicio. Entonces decimos que son tierra, trabajo, capital y la capacidad empresarial. Tierra pues es el área, el sitio donde se va a llevar a cabo la actividad. Trabajo es la mano de obra calificada o no calificada dependiendo del área que estemos hablando. Capital es la parte económica y toda la maquinaria o equipos que necesitamos o con los que contamos para desarrollar ese producto. Y la capacidad empresarial es la parte administrativa que se encarga de enlazar estos cuatro para que tengan un funcionamiento eficaz. El siguiente concepto es la frontera de posibilidades de producción, que es uno de los más importantes que debemos entender durante el desarrollo de este trabajo. Básicamente, la frontera de posibilidades de producción es ese límite que tiene una empresa, que tiene una región o que tiene una sociedad para lograr generar ciertos bienes o ciertos servicios, ese tope máximo que tiene hasta donde puede llegar, que sabemos que si está por debajo de él, pues no está haciendo las cosas correctamente y que no puede estar por encima porque sus recursos son limitados, entonces le dan ese límite. Eso es la frontera de producción. Ventaja absoluta. La ventaja absoluta es cuando identificamos esa fortaleza que tenemos frente a otras empresas o frente a otras regiones. Es cuando nos damos cuenta la capacidad que tenemos para producir cierto bien o servicio frente a otras entidades. O sea, cuando encontramos nuestro punto fuerte, por decirlo de alguna manera. Ventaja comparativa. La ventaja comparativa es el análisis que realizamos para poder establecer con qué producto o con qué servicio de los que manejamos nos va mejor. Cuando logramos identificar cuál es mejor de acuerdo a las capacidades que nosotros tenemos. Entonces ponemos los dos productos en la balanza, obviamente mediante un análisis técnico, y nos podemos dar cuenta que que el A es mejor que el B por ciertas razones. A eso le llamamos ventaja comparativa, cuando identificamos ese punto de diferencia. Y luego vamos con algo que se llama costo de oportunidad. El costo de oportunidad es cuando precisamente identificamos qué producto es el mejor, analizamos qué debemos sacrificar. Costo de oportunidad quiere decir que nos cuesta aprovechar una buena oportunidad, es decir, nos vamos a enfocar en el producto A porque mediante el análisis anterior pues nos dimos cuenta que nos va mejor por ahí,
pero tenemos que sacrificar el producto B porque vamos a disminuir su producción para poder enfatizar más en el A. Costo de producción, sacrificio que hacemos para poder cumplir con ese objetivo en el que nos va mejor. Bueno, y ya teniendo claro estos conceptos básicos, vamos a poder interpretar de una mejor manera la explicación que van a dar mis compañeros de grupo. Adelante, John. Héctor, muchas gracias. Profesora y compañeros, Dios les bendiga. Mi nombre es John Edison Blandón, estudiante de Administración de Empresas. A continuación vamos a seguir con la sustentación del proyecto de aula. Vamos a ver el cuadro comparativo de las 3 ciudades. Entonces vemos de que las 3 ciudades, Florencia, Caquetá, Bogotá, Cundinamarca y Chiquinquirá, Boyacá, producen queso campesino y yogur. La producción diaria de cada ciudad, utilizando los factores de producción, se establecen en la siguiente tabla. Vemos el producto, que es el queso campesino y el yogur, y cada una de las ciudades y la cantidad en kilogramos y la cantidad en unidades que produce cada una de las ciudades. A simple vista vemos de que Chiquinquirá está produciendo mayor cantidad de producto que las otras 2 ciudades. Cada mes se va a realizar un análisis de producción. En cada mes nos vamos a dar cuenta qué ciudad realmente está produciendo mayor cantidad de producto. Ahorita vamos a analizar un poco las gráficas de la frontera de posibilidades de producción para cada ciudad. Primeramente, saber qué es una FPP, una frontera de posibilidades de producción, y esta frontera de posibilidades de producción está asociada al principio de escasez o la limitación de los recursos. ¿Qué quiere decir con eso? De que hay una cantidad de recursos, los cuales son los que cada ciudad va a aprovechar. En este caso, ¿cuál sería uno de los recursos si estamos produciendo queso campesino o yogur? Uno de los recursos sería la leche, ¿cierto? Sería una materia prima que tendríamos para producir esa cantidad de yogur y de queso campesino. También la cantidad de trabajadores y el tiempo. Se dice que cada ciudad está produciendo en el día estas cantidades. Entonces vamos a mirar las partes que nos muestra cada gráfica acá. Vamos a mirar que la frontera de posibilidades para Florencia, vemos en el eje de la Y el queso campesino y en el eje de las X la cantidad de unidades de yogur, 140 y 140. Vemos unos puntos, el punto A, punto B, punto C y punto D. Vamos a partir de este punto, que si yo o esta ciudad va a producir 140 kilogramos de queso, va a producir 0 unidades de yogur. Y si nos vamos al otro extremo, de igual manera, va a producir 140 unidades de yogur y estaría dejando de producir queso, que sería 0. Ahora miramos esta línea, que es la frontera de posibilidades de producción. Cuando hablamos de todas las combinaciones que se puedan hacer sobre esta línea, que es la frontera de posibilidades de producción, nos daría a nosotros una economía eficiente, o sea que la producción de leche en cualquier combinación que esté sobre la frontera va a ser una eficiente economía, porque estaríamos dando una plena y óptima utilización de los recursos disponibles y tecnología. Estamos empleando bien todos los factores de producción. Ahora, cuando tenemos este punto A, que se llama un punto inalcanzable, ¿qué quiere decir este punto? Que tendríamos nosotros que producir mayor cantidad de queso o mayor cantidad de yogur, pero eso implica de que no vamos a tener la forma. ¿Por qué? Por la limitación que hay de recursos. Si solamente hay X cantidad
de litros de leche para producirlo, para producir el queso y el yogur, no va a tener cómo expandirse hasta este punto. Entonces, es un punto que se le denomina el punto inalcanzable. ¿Por qué? Por la limitación de recursos. Tenemos el punto B, que es el punto ineficiente. Este punto se tendría que bajar la producción de queso, disminuir la producción de unidades para llegar a este punto. Y cuando se llega a este punto, se está dando una mala utilización a los recursos que se tienen. Entonces está habiendo un desaprovechamiento de los recursos. Y así sucesivamente vamos a mirar la gráfica para cada una de las ciudades. Esta es la de Florencia, la ciudad de Bogotá aumenta un poco a 155 kilogramos, 160 unidades de yogur. Continuamos todas las combinaciones que se hagan sobre la frontera de posibilidades nos van a dar una economía eficiente. El punto A es un punto inalcanzable, necesitaríamos producir mayor cantidad de queso o mayor unidades de yogur, pero la limitación que tenemos de recursos no nos va a permitir llegar a este punto. Y el punto ineficiente también sí se puede llegar, pero realmente sería no daría una economía eficiente, sino ineficiente, ¿cierto? Por la mala utilización de los recursos al no emplearlos bien. Y tenemos la frontera de posibilidad para Chiquinquirá, que nos aumenta un poco más, 175 kilogramos y 180. Y toda esta frontera de posibilidades tiene las mismas características que las anteriores, un punto A inalcanzable, un punto B que es ineficiente, y están los puntos que están sobre la frontera de posibilidades de producción que nos da una economía eficiente. Hasta aquí como tal la frontera de posibilidades de producción. Gracias, John. Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Luz Ariana Morales. Soy estudiante de Administración de Empresas en el Politécnico Gran Colombiano. En esta ocasión pues voy a exponerles el punto o el ítem de costo de oportunidad de cada una de las ciudades que inicialmente pues nos compartió el compañero John, Florencia, Bogotá y Chiquinquirá. El punto inicial es el costo de oportunidad de producir queso para cada ciudad. Entonces, inicialmente vamos a encontrar esta tabla en donde se comparte los datos de producción de cada una de estas ciudades. Tener en cuenta que para sacar el tema del costo de oportunidad debemos tener la producción del mes completo, la producción mensual. Entonces, inicialmente debemos multiplicar la producción diaria, que es el mismo valor que nos expuso el compañero John en la primera tabla, en donde estos valores pues eran diarios. Aquí lo que vamos a hacer es multiplicar el valor de producción diario por 30 y poder sacar así como en total el valor total mensual de producción de cada una de estas ciudades. Entonces, Florencia, en el primer ítem queso campesino, 140 kilogramos por 30, Bogotá 155 kilogramos por 30 y Chiquinquirá 175 kilogramos por 30. Esta operación matemática nos da un resultado de, para Florencia en queso campesino, 4.200 kilogramos de producción mensual, Bogotá 4.650 kilogramos de producción mensual, y Chiquinquirá 5.250 kilogramos también de producción mensual. Esto también lo vamos a hacer con la producción de yogur en esta tablita, entonces 140 unidades por 30, 160 unidades por 30 y 180 unidades por 30. Esta operación matemática nos da en Florencia 4.200 unidades mensuales, Bogotá 4.800 unidades y Chiquinquirá 5.400 unidades. Por favor, tener en cuenta que estos resultados de aquí arribita son los que estaban expuestos en la tabla inicial de mi compañero John, donde se especificaba la producción diaria. Al tener ya los resultados de nuestra producción mensual, lo que tenemos que ahora proceder para poder obtener el costo de oportunidad es hacer una división.
Entonces, en este caso vamos a sacar el costo de oportunidad de producir queso en la ciudad de Florencia. Entonces, el costo de oportunidad para la ciudad de Florencia es producir para producir 1 kilogramo de queso campesino en Florencia, se debe dejar de producir un yogur. Entonces, 4.200 unidades de yogur dividido en 4.200 kilogramos de queso campesino, esto nos da igual a un costo de oportunidad de producir un queso, es dejar de producir un yogur. En Bogotá, el costo de oportunidad se saca de la misma forma. Entonces, para yo poder producir 1 kilogramo de queso campesino en Bogotá, debo dejar de producir 1,032 yogures en Bogotá. Se hace la misma operación matemática para poder saber cuánto es el costo de oportunidad para esta ciudad de Bogotá. Ahí podemos ver que inicialmente tenemos que dejar de producir en Florencia solo un yogur, en Bogotá estaríamos dejando de producir un poquito más de un yogur, entonces sería 1,032. Ahora en Chiquinquirá, para poder producir 1 kilogramo de queso, deberíamos dejar de producir 1,028 unidades de yogur, un yogur, básicamente. Entonces, se hace una operación matemática, 5.400 unidades, dividido en 5.250 kilogramos, que sería lo del queso, nos da la producción del queso campesino, es dejar de producir 1,028 de yogur. ¿Qué podemos deducir inicialmente del costo de oportunidad de queso? Que en Bogotá estaría dejando de producir más yogur que en las demás ciudades. ¿Sí? Entonces esta sería como la ciudad en donde dejaría de producir más yogur a comparación de las otras. Ahora haremos la misma operación o la misma operación matemática para el tema de la oportunidad para producir yogur. En este caso, pues lo vamos a dividir de diferente forma. Entonces, 4.200 kilogramos dividido en 4.200 unidades de yogur. ¿Sí? Entonces, ahí nos estaría dando el costo del yogur de dejar de producir 1 kilogramo de queso campesino en Florencia. Entonces, la ciudad estaríamos dejando de producir 1 kilo para poder producir un yogur. Para Bogotá, el costo de oportunidad para producir un yogur es dejar de producir 0,96 kilogramos de queso campesino. Entonces, 4.650 kilogramos dividido en 4.800 unidades. Es igual a producir un yogur, entonces dejaría de producir 0,96 kilogramos de queso campesino en la ciudad de Bogotá. Y en la ciudad de Chiquinquirá, el costo de oportunidad para producir un yogur será dejar de producir 0,97 de queso campesino. Entonces, la misma operación matemática, 5.250 kilogramos dividido en 5.400 unidades nos da el costo pues, de producir el yogur, es igual a dejar un solo yogur, es dejar de producir 0,97 kilogramos de queso campesino. Entonces, aquí podríamos estar deduciendo que en la ciudad donde sería menos el tema de producir queso campesino sería Bogotá. El costo de producir un yogur me da solo 0,96 a comparación de las demás ciudades, que en Florencia estaría dejando de producir 1 kilogramo y en Chiquinquirá 0,97. En Bogotá sería un poquito menos el costo de dejar de producir queso campesino. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un buen día y una buena noche también. Muy buenas noches, mi nombre es Alison Daniela Umaña, soy estudiante de negocios internacionales en el Politécnico.
En esta parte del trabajo me corresponde explicar y sustentar la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Como nos podemos dar cuenta en el trabajo, nuestra ventaja absoluta es la producción, pues estamos comparando la producción de queso campesino y yogur para las ciudades de Chiquinquirá, Florencia y Bogotá. Podemos deducir con este cuadro que nuestra ventaja absoluta es para la ciudad de Chiquinquirá, ya que con la misma cantidad de factores que de las anteriores ciudades producen más en un mes de lo que podría producir en Bogotá o en Florencia. Y para nuestra ventaja comparativa, para las ciudades de Florencia tenemos el queso campesino, puesto que tiene más costo de oportunidades. Basándonos en el yogur, lo tiene la ciudad de Bogotá, ya que tiene el menor costo de oportunidades, como se puede evidenciar en nuestro trabajo. Para finalizar con nuestra sustentación, vamos a las conclusiones, tal y como hemos venido comprobando nuestro trabajo en equipo y el análisis que hemos hecho sobre nuestras ciudades y los productos que hemos decidido elegir. Podemos evidenciar y trabajamos sobre la estrategia FPP y comparando las ciudades, basándonos en la frontera de posibilidades de producción, siendo esta la representación gráfica de cantidades máximas de productos que pueden tener nuestra economía o la economía de otras ciudades, reflejando bienes y servicios tanto en una sociedad capaz de producir cierta cantidad determinada de yogur o de queso campesino, mostrándonos un concepto de escasez en estas ciudades, como lo podemos notar en la ciudad de Bogotá, que nuestra conclusión sería que Bogotá produciera más yogur, le sería más rentable comparándose con las ciudades que decidimos elegir, Florencia o Chiquinquirá, ya que esta tiene menos costo de oportunidades que las demás. Muchas gracias.